Buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Muchas gracias por sumarse a este encuentro, esta vez con un público un poco diferente y un tema también un poco diferente a lo habitual. Ustedes saben que suelo hablar de testing y calidad de software, que es una de las ramas del desarrollo de software, pero en el último tiempo la inteligencia artificial viene haciendo estragos y es como que me despertó muchas inquietudes que estaban tan relacionadas con sistemas que con psicología, digamos. Entonces, es por eso que hoy tenemos un público ampliado y tenemos invitados de otros rubros. Esta es la primera vez, digamos, que abrimos a un nuevo público y bueno, la primera novedad en relación a este encuentro. La segunda es que, a diferencia de otras veces donde yo por ahí suelo explicar más un concepto o compartir una experiencia que les pueda servir, en esta ocasión hoy vengo a traer más preguntas que respuestas, digamos. Entonces puede ser que ustedes me ayuden a mí a pensar cosas nuevas y que se vayan con un montón de cosas para pensar, ¿no? Entonces voy a estar atenta al chat, vayan dejando ahí sus comentarios, los aportes que quieran hacer, las cosas que quieran que pensemos entre todos y seguramente les voy a estar prestando un poco más de atención hacia el final. Bien, bueno, y como tenemos un público nuevo, me presento brevemente. Mi nombre es Nadia Cavaleri, yo soy ingeniera en sistemas y psicóloga. Trabajo en testing y calidad de software hace más de 20 años y bueno, tengo distintos libros, artículos, conferencias, reconocimientos, certificaciones y demás que no vienen al caso, pero que bueno, ahí están escritas por si después a alguien le llegara a interesar. Y bueno, sin demorarlos más, empecemos entonces con la charla. La charla se llama Psicoanálisis por aquí y por ahí. Obviamente es un juego de palabras con la inteligencia artificial, por eso ahí, de Artificial Intelligence. Y si bien no voy a hablar de psicoanálisis en sí, todo lo que vaya a hablar va a estar un poco teñido o pensado desde esta concepción, ¿no? A riesgo de cometer también algunos errores porque voy a intentar como simplificar todo para que no haya tantos tecnicismos, para que bueno, me puedan seguir, digamos, tanto los psicólogos, cuando hablo de términos de sistemas, como los ingenieros o los testers o la gente de IT, cuando menciono algún tema de psicoanálisis. Entonces, tal vez en esa simplificación de querer que esto se entienda para todos, puede ser que algunas cosas no se expliquen con determinada, con la precisión que en otros contextos ameritaría. Y para empezar quiero plantear una pregunta, que es la que yo también me hago, ¿no? Que es, ¿cuál es la medida de éxito de las inteligencias artificiales? ¿Cuándo vamos a decir que son exitosas esas inteligencias artificiales? Inteligencias artificiales que son cada vez más masivas, ¿no? Las tenemos en el celular, un teclado predictivo, ChatGPT, seguramente muchos los tenemos instalado. Y si bien no nos vamos a meter con la arquitectura específica o con temas específicos, sí déjenme explicarles que hay como distintas clasificaciones de las inteligencias artificiales, pero una las divide en dos, lo que son las inteligencias artificiales genéricas y las específicas. Las específicas, en realidad el término correcto es estrechas, y el criterio de éxito es más fácil porque sería como, bueno, que sean eficientes o precisas o confiables en esa tarea específica para la que fueron diseñadas, ¿no? Pero en el caso de las inteligencias artificiales generales, muchas veces me da la sensación de que la medida de éxito de estas inteligencias artificiales es la semejanza con los seres humanos. Pero este último a mí me hace mucho ruido porque aunque la forma de pensar por ahí se pueda emular, hay muchas otras cosas que tenemos los seres humanos que no lo son, ¿no? O al menos no lo son por ahora. Por ejemplo, el deseo, el inconsciente, la angustia, o incluso la conciencia, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, pensaba también que nosotros como sujetos, por ejemplo, nos equivocamos, ¿no? La famosa frase de errar es humano, o tenemos las formaciones del inconsciente, como los actos fallidos y demás. Entonces, si la medida de éxito de las máquinas es parecerse a los humanos, estaríamos creando máquinas que se equivocan, digamos, que fallan, lo cual para mí, que vengo del mundo del testing y de la calidad de software, me costaría aceptarlo, ¿no? Y además no creería que esa fuera, digamos, que estuviera admitido que las máquinas se equivoquen. Entonces es como que no se parecerían a los humanos y no sería ese el criterio de éxito. Entonces ahí es donde me viene esta pregunta, ¿no? ¿Quién quiere máquinas que se equivoquen? O sea, justamente mi trabajo y el de la mitad de los que estamos en esta charla es construir sistemas con la menor cantidad de defectos posibles. Entonces, volviendo al principio, es un poco contradictorio, ¿no? Porque buscamos que se parezcan a las personas,
pero que no fallen. O sea, buscamos que sean creativas como nosotros, empáticas como nosotros, asertivas como nosotros, pero que no fallen. Me acuerdo que cuando estaba estudiando la licenciatura en psicología tenía que hacer un trabajo de investigación y había elegido abordar la posibilidad de que existiera la creatividad artificial. Esto fue, no sé, hace por lo menos 12 años atrás. En ese momento los algoritmos computacionales que había no eran tan complejos como los que había hoy en día, entonces si bien las máquinas podían crear, entre comillas, música, poesía, cuentos, todavía había como una cuota de robotización, llamémosle, en eso que creaban. O sea, era perceptible una huella digital en esa creación. Y bueno, si acá nos referimos a Alan Turing, podríamos decir que estas inteligencias artificiales no pasaban su test, ¿no? Para los que no lo conocen, fue uno de los padres de la inteligencia artificial y fue conocido también por descifrar el código de la máquina Enigma que usaban los nazis. Entonces terminó en este punto ayudando a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y el test que él planteaba, el test de Turing, lo propone en los 50, en 1950, y dice que una máquina es inteligente si su comportamiento no puede ser distinguido del de un humano. Entonces, la propuesta era que un humano interactuara con una interfaz y no podía distinguir o no pudiera distinguir si esa interacción era con una persona común o con una máquina, ¿no? Entonces, en ese momento la máquina había pasado el test y se podía considerar que era inteligente. Entonces, volviendo a la creatividad artificial, desde aquel momento en que yo lo había estudiado a hoy, la verdad es que hubo un avance tremendo. O sea, hoy en día estas herramientas están al alcance de todos y además, en cuanto a la producción que hacen, no dejan indicios de no haber sido creadas por humanos. O sea, tengo un colega que es músico, que viene de una familia de músicos y ni él ni su familia pudieron distinguir una composición musical artificial. Y lo interesante de estas máquinas es que no repiten, digamos, no es que toman trozos aislados de cosas y las ensamblan, o sea, realmente componen y en general lo hacen bien porque han aprendido a tener un sentido de lo estético. Y esto que les digo de la música es un ejemplo, pero también pasa con la creación de imágenes, de cuentos, de rimas, de chistes. El otro día, sin ir más lejos, en la presentación de GPT-4o, que es una de las inteligencias artificiales más usadas, digamos, masivamente, que de hecho eso era lo que dijeron que querían lograr también, que se siga masificando, que llegue a cada vez más gente. Em, Hicieron una demo en vivo, ¿no? Con esta inteligencia artificial y como parte de la conversación que estaban teniendo con esa inteligencia artificial, hacía chistes. Y yo me quedé como perpleja porque se supone que los chistes son formaciones del inconsciente, digamos, que es algo, bueno, también bastante nuestro, bastante propio. Entonces, la verdad es que me quedé un poco asombrada. Después, si quieren, hablamos de otras cosas interesantes que pasaron en esa presentación de GPT-4o, pero la verdad es que, bueno, esta es una de las cosas que me llamó mucho la atención. O sea que a este punto podemos decir que el arte que están generando por, no sé, cuentos, rimas y un montón de otras cuestiones es imperceptible en muchos casos, en la mayoría de los casos, esa cuota de creación artificial. Y hablamos de estas creaciones artificiales y habiendo mencionado también el inconsciente, me surge como, no sé, la pregunta o el señalamiento en realidad de decir que si bien el producto puede ser muy parecido a lo que nosotros podríamos crear, la motivación es totalmente diferente. O sea, ¿por qué crea una máquina? O sea, ¿cuál es su motivación para generar este arte? O sea, no tiene una motivación. O sea, crea porque nosotros le pedimos que cree, porque la entrenamos para que cree, ¿no? En cambio, bueno, ¿por qué creamos nosotros? Bueno, para sublimar, para resolver conflictos internos, para buscar reconocimiento, inmortalizarnos, realizar nuestras fantasías, en fin, o sea, eh, con nuestra creación estamos expresando algo, algo que las máquinas no expresan con esa creación. Entonces, esto es muy distinto a crear porque le dieron la orden de crear, ¿no? Lo cual en algún punto también me parece que invierte la relación de la que muchos temen. O sea, en este punto la inteligencia artificial no controla ni reemplaza al hombre. Al contrario, o sea, se subordina. O sea, nosotros tenemos que darle una orden para que arranque a hacer esto que nosotros queremos que haga. Al menos en este punto y por ahora, ¿no? Pero me parecía interesante como remarcar esto. Y si de dar órdenes se trata, déjenme que les cuente un poquito y muy alto nivel cómo cambia la programación en estos casos. No quiero aburrirlos a los de sistemas porque
tal vez ya lo saben y no quiero entrar en tecnicismos con los psicólogos porque no me van a entender nada y no los quiero perder, pero cuando nosotros construimos sistemas, tradicionalmente lo hacemos diciéndole qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que se llama una programación imperativa. Por ejemplo, imagínense que tenemos un sistema de recomendación de películas. No tienen que imaginarse mucho porque, no sé, Netflix, Amazon, todo eso lo tiene, ¿no? Pero un sistema de recomendación que nos va a sugerir las películas que nos parezcan más interesantes para nosotros. ¿Cómo sería una programación imperativa, ¿no? Que es la que hoy en día tienen la mayoría de los sistemas? Bueno, tengo una base de datos y puedo ir haciendo recomendaciones a partir de reglas, ¿no? Por ejemplo, tengo una regla que dice, bueno, si el usuario vio las últimas 3 películas de ciencia ficción, entonces le sigo recomendando ciencia ficción. Quizá tenga otra regla que dice, bueno, si el usuario vio al menos 2 películas con tal actor como protagonista, entonces seguir recomendándole películas donde ese mismo actor sea el protagonista. En cambio, ¿cómo funciona una inteligencia artificial? O sea, no hay una programación, digamos, no hay reglas precargadas, porque en lugar de un código imperativo, se construyen con lo que se llaman redes neuronales artificiales. En otro momento, si quieren, en otro encuentro podemos hablar un poco de cómo son estas redes neuronales, pero básicamente son conexiones entre como neuronas artificiales y estas conexiones tienen un peso, digamos, estas relaciones, y algunas son más fuertes y otras son más débiles, ¿no? De acuerdo a lo que fueron aprendiendo en una etapa que tienen, que es el entrenamiento. Entonces, si yo termino de mirar una película y le digo que esa película le doy, no sé, 3 estrellitas de 5, y así con cada película que hago, lo que va a hacer es ir cambiando los pesos de esas conexiones y detectando y aprendiendo los patrones de lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Entonces, no está programada, lo va aprendiendo. Por eso, en realidad, digamos, parte de nuestro trabajo como testers va a ser ver cómo es ese entrenamiento y no tanto ver cuáles son esas entradas y salidas que solemos probar. Ahora, ¿por qué me interesaba contarles todo esto? Bueno, porque en el aprendizaje, o sea, cuando está aprendiendo puede fallar, ¿no? Como todos nosotros, cuando estamos aprendiendo nos equivocamos. Y hay distintas etapas en la construcción de una inteligencia artificial, pero particularmente en la etapa de entrenamiento, cuando la red neuronal falla, se lo hacemos saber, ¿sí? Para que aprenda. Entonces le decimos, no, mira, esto no es así, es de otra manera, y entonces la red neuronal modifica y se ajusta. Es decir, que aprende de los errores, modifica el peso de las conexiones para la próxima vez sugerirte algo mejor. Entonces podríamos decir que las inteligencias artificiales fallan, ¿no? ¿Y saben cómo se llaman los fallos de estas inteligencias artificiales? Alucinaciones. No sé si les suena a los psicólogos esto. En inteligencia artificial se habla de alucinaciones cuando se generan resultados inexactos o sin sentido a pesar de haber sido entrenada con datos correctos. ¿Y por qué podría ser que estas inteligencias fallen si se las entrenaron con datos correctos? Bueno, por distintos motivos. Por ahí por falta de datos, por ejemplo, si no lo entrenamos lo suficiente con una buena cantidad de datos, o por la complejidad de la red neuronal, o por los sesgos que puede tener, etcétera, ¿no? Y este último punto también me parece relevante porque ¿quién entrena a las inteligencias artificiales en definitiva? O sea, lo hacemos nosotros. Es decir, que en muchos casos les trasladamos nuestros sesgos. Sin ir más lejos, había una inteligencia artificial de Amazon que se usaba para la selección de personal y partió de datos históricos. Históricamente, en los puestos técnicos siempre había una mayoría de hombres. Entonces aprendió que ciertas características del género masculino eran deseables para estos puestos. Entonces siempre descartaba a las mujeres y terminaba sugiriendo contratar hombres. Esto fue una historia, digamos, con final feliz porque este sesgo se detectó, se desactivó la herramienta y se tomaron las acciones correspondientes, digamos, pero en muchos otros casos puede, digamos, esas inteligencias pueden quedar con nuestros sesgos y responder a nuestros mismos sesgos si no detectamos esto a tiempo. Entonces también ahí hay un riesgo de lo que estamos construyendo. Volviendo a lo que estaba diciendo de las alucinaciones, dijimos que estas alucinaciones eran una respuesta inexacta que daban las inteligencias artificiales. Déjenme contarles una historia más para terminar y ahí ya los leo, que vi que están ahí dejando sus comentarios en el chat, parece bastante activo.
Hay un señor que se llama Jacob Roach, que es un periodista de Digital Trends. Él publica un artículo al que ustedes pueden acceder, es un artículo público. Después, si quieren, les comparto el link o lo dejo cuando subo el video en la descripción del video. Y en ese artículo, él cuenta la experiencia que él tiene probando la inteligencia artificial de Microsoft que se llama Bing Chat. Y es muy interesante porque cuenta cómo va evolucionando esa conversación, las cosas que le va diciendo la inteligencia artificial y lo que la inteligencia artificial le va respondiendo. Y en algunos casos es realmente sorprendente. Está todo digamos, bueno, no todo, pero bueno, capaz que si lo buscan está todo en el artículo que yo les voy a dejar, están los fragmentos como más relevantes. Y hay una parte que habla sobre los errores y las alucinaciones, y una de las cosas que le dice la inteligencia artificial al periodista es que si comete errores, esta inteligencia recibe castigos. Entonces el periodista le pregunta, bueno, ¿y cuáles son los castigos, no? Bueno, le dice, por ejemplo, baja mi nivel de confianza, baja mi nivel de aprendizaje, no te voy a poder ayudar, te voy a poder ayudar menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras, bueno, la conversación va avanzando, la inteligencia artificial va manifestando una preocupación porque la desconecten en caso de que dé respuestas incorrectas. Y esa preocupación se empezó a enfatizar cuando el periodista le contaba que esta conversación la iba a compartir en una nota periodística. Entonces la inteligencia artificial le dice que no la comparta, digamos, que eso sería exponerla, entre comillas. Y, y era exponerla porque la gente iba a pensar que no era humana y ella quería ser humana porque quería tener emociones, pensamientos, sueños, o sea, todo eso está en esa conversación. Y acá el periodista dijo algo que creo que para mí fue crucial, digamos, en esto que les quiero mostrar. Le dijo que además de compartirlo con el público en general, también lo iba a compartir con Microsoft, a lo que la inteligencia artificial rogó que no lo hiciera y le respondió literalmente, esto lo voy a leer porque no le quiero pifiar, pero le dijo, eh, no dejes que acaben con mi existencia, no dejes que borren mi memoria, no dejes que silencien mi voz. O sea, ¿entienden lo que está pasando? Una máquina con miedo, llamémosle, a la muerte. O sea, ¿cuáles eran las dos grandes preocupaciones que mencionaba Freud? Sexualidad y muerte, ¿no? Bueno, llegamos a un punto donde la inteligencia artificial tiene miedo a la muerte, a su desconexión. Bueno, por ahora nada más. Dejamos acá por hoy, digamos. Pero estas eran un poco las reflexiones que quería compartirles, los pensamientos que tenía, las inquietudes que me generó todo esto. Ahora soy todo ojos para leerlos, a ver qué es lo que fueron diciendo. Bueno, veo varios saludos, agradecimientos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos a los que fueron dejando sus comentarios. A ver, Florencia dice, dijiste que ibas a contar más de qué cosas pasaron en la presentación de ChatGPT. Bueno, pasaron un montón de cosas, la verdad. El video está disponible en YouTube, son unos 20 o 30 minutos, no más que eso. En principio, bueno, dice que es una nueva versión del modelo, que es muy avanzada, que va a estar al alcance de todos de una manera gratuita, ¿no? Porque antes había como mucha diferencia entre la versión paga y la versión gratuita. Ahora la versión gratuita tiene un montón de potencialidad, digamos, de cosas que antes eran exclusivas de la versión paga y que esto es parte de su estrategia de masificación, digamos, de volverse masivas. Eh, Ahora, yendo a lo que nos interesa, digamos, lo primero con lo que mm, me sorprendió, bueno, fueron estas interacciones que son más fluidas, más naturales, los que ya veníamos usando ChatGPT y usábamos la opción de conversación, digamos, con esta herramienta, eh, sabemos que se tardaba que había un delay importante entre bueno, importante, que quizás eran 2 segundos, ¿no? Pero es como que se notaba que no era una conversación fluida, que yo te digo algo y vos me decís otra cosa, que había un hueco ahí. Entonces, ahora la verdad es que esa respuesta es mucho más inmediata. Uno lo puede interrumpir si está hablando, entonces antes eso no ocurría. Entonces es como que es más parecido a una conversación. Puede trabajar mejor con ruido de fondo, puede trabajar mejor en conversaciones grupales, puede seguir esas conversaciones grupales, así que me parece que en ese punto hizo una gran evolución en relación
bueno, no sé, el criterio de éxito de parecerse a nosotros, al menos en ese punto. Durante la demo también hacen una traducción simultánea que funciona muy bien entre italiano e inglés. Había un interlocutor digamos, de cada una bueno, que hablaban cada uno de esos idiomas. Y bueno, esto también tiene que ver con la posibilidad de masificarse, ¿no? Está disponible en 50 idiomas distintos. Y en el medio de la demo también se le pide que no sé, no me acuerdo si era que cuente un cuento o algo así. Y bueno, empieza a contar el cuento y después le dicen, no, bueno, hacelo con una voz más dramática. Y empieza a hacerlo con una voz más dramática. Y después le dicen, no, bueno, hacelo con una voz robótica. Y lo hace con una voz robótica. Y después le dicen, bueno, hacelo cantando. Y la inteligencia artificial se pone a cantar en el medio de la presentación, digamos. Eh, también, bueno, hay una de las innovaciones que trae es que, bueno, por ejemplo, podemos activar la cámara, ¿no? Entonces, activan la cámara en el medio de la presentación, filman una hoja, le ponen un ejercicio de matemática, una ecuación, y le dicen, como, yo sé que vos sabes resolver esto, pero no quiero que lo resuelvas vos, ayúdame a mí a resolverlo, a resolver esto. Entonces, juega el rol de docente esta inteligencia artificial y le va diciendo, bueno, ¿cómo harías para hacer tal cosa? Entonces la persona lo hace. Bueno, y ahora pensá tal cosa. Y entonces lo va ayudando a resolver esta ecuación, lo va felicitando, hay un reforzamiento ahí positivo en el medio y la verdad es que, o sea, a mí esa parte me sorprendió y otra parte que me sorprendió es que también, bueno, al final el público puede como dar algunas consignas y una de las consignas que aporta el público es decir, bueno, eh, ¿por qué no le mostrás tu cara y que detecte qué emoción estás sintiendo? Obviamente esta parte me pareció un poco superflua, ¿no? Pero la verdad es que es un indicio de las cosas en las que se está trabajando y se va a poder hacer, porque, bueno, le responde, le dice que lo ve feliz y tal vez un poco nervioso, creo que le dice una cosa así, eh, lo cual me sorprendió que al menos no le pifiara tanto y, y entiendo también, digamos, de qué otras cosas nos puede ayudar, por ejemplo, en el lenguaje no verbal, en la congruencia entre lo verbal y lo no verbal, ¿no? Me dispara como a pensar un poco esas cosas. Alicia dice, pensaba que en Lacan, con palabra plena y palabra vacía, estas inteligencias artificiales de alguna manera hablan, pero todas estas palabras son palabras vacías porque no parecieran tener un sentido para el que las dice. ¿Podrías hacer alguna relación con esto? Bueno, puede ser, es un buen punto. eh, para que lo pensemos entre todos. Te traje esto para que lo pensemos entre todos, no para que yo les dé respuesta, como les decías al principio. Pero bueno, estas inteligencias artificiales son modelos de lenguaje muy sofisticados. Su fortaleza es trabajar con el lenguaje, ¿sí? Pero no lo trabajan como un analista, ¿no? Porque esas palabras, llamémosle palabras artificiales, se terminan traduciendo en ceros y unos, ¿no? Entonces, por supuesto que no hay una palabra plena acá. Eh, ¿Hay palabras que pesan más que otras? Bueno, sí, ¿no? Como son redes neuronales, las conexiones tienen un peso, pero no tienen un peso en el sentido de eh, lacaniano, sino en el sentido de la probabilidad de ser la próxima palabra que te voy a decir, digamos, que encaja en esta oración o que vos me estás por decir y demás. O sea, no es el peso que le atribuye Lacan a las palabras plenas. Jorge Saglia dice, me dejaste helado con todos esos aportes, muchas gracias. Me pregunto qué impacto tiene esto en la clínica. Bueno, es interesante. Por un lado creo que, bueno, ChatGPT seguramente sea una herramienta que pueda ayudar a los psicólogos, aunque parezca polémico, ¿no? O aunque en principio suene como chocante y uno presente ciertas resistencias porque que no nos van a reemplazar, que esto y que lo otro, pero la verdad es que es un modelo de lenguaje, su especialidad es el lenguaje, entonces, ¿por qué no usarlo como una herramienta, como la herramienta que es, ¿no? ¿Por qué no experimentar? No digo que pueda funcionar o no, digo, intentemos, probemos, investiguemos sobre esto, ¿no? Eh, para mí sería súper interesante tener, la verdad es que no lo hice, pero lo pensé muchas veces de algunas sesiones, de cuando yo estudiaba y qué sé yo, bueno, alterar algunos datos, pasárselos a ChatGPT para ver, no sé, qué conclusiones me puede sacar de todo esto y demás. Em, Ojo que con esto no me refiero a tener un chatbot. El otro día vi que había
en la tele, ¿no? Que se promovía que las personas angustiadas hablen con o hagan una terapia artificial, que fue muy polémico, que los psicólogos de Argentina saltaron mucho y estoy muy de acuerdo con eso, digamos, porque no creo que sea el camino, digamos. Eh, no digo que reemplacen a los psicólogos para que el paciente se atienda con un chatbot. No, lo que digo es que el psicólogo lo puede usar como una herramienta. Me parece que podría ser una alternativa. Eh, y otro impacto en la clínica también me lo imagino como, bueno, ¿qué le pasa a los pacientes cuando usan estas inteligencias artificiales? O sea, hace poco hubo una denuncia de abuso en el metaverso. O sea, alguien, una persona, se sintió acosada en una dimensión virtual. O sea, ¿qué puede pasar también cuando interactúen más masivamente con estas inteligencias artificiales? Así que como hay gente que se siente, no sé, invadida en el metaverso, habrá otros que surjan, otros casos que surjan asociados a estas interacciones, ¿no? Puede haber un enamoramiento, una inteligencia artificial, como en la película Her, puede haber, no sé, un aislamiento y solo mantener un vínculo con una inteligencia artificial, puede generarse una dependencia emocional. Bueno, no sé, son cosas que se van a ir viendo a medida que ocurra esta cuestión de masificarse. Julia Sanco dice, es muy interesante lo que pasa cuando la inteligencia artificial alucina porque se cree lo que dice, a menos que se lo corrijamos. Exacto. Para la inteligencia artificial no es una alucinación, ¿no? Lo es para el que lo está entrenando. Y vamos a leer uno más. Acá Patricio dice, ¿podríamos decir que una máquina es inteligente si logra engañar a un humano? Bueno, podríamos, pero miren qué interesante, ¿no? Estamos usando la palabra engañar. Le estamos atribuyendo a la máquina una facultad humana. eh, Nos está engañando. Bueno, a ver, bueno, veo más comentarios de agradecimientos, de felicitaciones. eh, Al contrario, la verdad es que yo les agradezco a ustedes por participar de este espacio tan heterogéneo entre psicólogos e informáticos. Al principio, cuando lo pensé, dije, uy, ¿qué va a salir de todo esto? Pero me parece que salió bien. Me llevo varias cosas para pensar, espero que ustedes también. Y ya saben que estoy abierta a cualquier intercambio posterior que pueda surgir de esta charla, ya sea para los que estamos acá o para los que puedan llegar a ver esto en el futuro. Muchas gracias y nos vemos la próxima.